José Vega Antonio es un político con más de 25 años de experiencia en gestión pública y privada, quien en los comicios electorales del 2006 resultó elegido congresista de la República, donde ejerció el cargo de primer vicepresidente del Congreso de la República en el periodo legislativo 2006-2007. En esta ocasión, el candidato con el número 2 postula nuevamente a las elecciones congresales con el partido Unión por el Perú, partido fundado en 1994 por él junto a Javier Pérez de Cuéllar, exsecretario general de las Naciones Unidas. Llamamos a reflexión a la población, votar por nosotros como proyecto político Unión por el Perú, porque nos consideramos un proyecto que no está manchado por la corrupción, que es necesario en nuestro país. Se tenga que replantear la necesidad de generar un nuevo contrato social, o sea, una nueva constitución, que permita, por ejemplo, atacar este grave problema de flagelo que nos afecta a todos, a toda la ciudadanía, el problema de la corrupción. Algo que nos tiene muy preocupados es la inseguridad ciudadana a la que tenemos que enfrentarnos a diario, mientras nos dirigimos a nuestros centros de trabajo, estudios o hasta incluso en nuestras propias viviendas. La inseguridad ciudadana es otro problema gravísimo que genera que nuestro país tenga que haber, por ejemplo, en el día a día de la vida cotidiana de los ciudadanos, total temor, una situación de crisis que genera en la sociedad por la falta de las respuestas del Estado de darle tranquilidad, seguridad a los ciudadanos. Es por eso que José Vega propone restablecer la pena de muerte para los delincuentes. Consideramos que es muy importante en esta propuesta de debatir la necesidad también de restablecer la pena de muerte. O sea, si nosotros reclamamos los derechos humanos, ¿cómo podemos consentir y ver que todos los días el panorama triste de nuestro país, que hayan asaltos, o se metan en una vivienda, un negocio, o asaltan en la calle por quitar un celular, quitan la vida a un ser? Esa persona que no respeta la vida, o sea, ¿qué derecho tiene igual si no respeta a tener que tener vida? Y por eso nosotros planteamos esta medida dura, severa, para frenar, disuadir la delincuencia criminal organizada que se ve en todos los sectores de la sociedad y que está seriamente dañando la tranquilidad, la paz que tiene que tener pues todo ciudadano en una ciudad o en cualquier región de nuestro país. Por eso que esta medida consideramos que va a ser importante para poder parar y frenar estos actos de violencia criminal que día a día asolan Lima. Otra de las propuestas del candidato Vega es que las instituciones tengan el resguardo por las Fuerzas Armadas, para que así la policía pueda centrarse en cuidar a la ciudadanía. Deberían, por ejemplo, que las instituciones tutelares del Estado sean resguardadas por las Fuerzas Armadas, el Ejército, y toda la policía volcarse al trabajo de recuperar la tranquilidad de los ciudadanos. O sea, reformas de esa naturaleza podrían permitir, por ejemplo, que no al día a día veamos que a un delincuente lo capturan, lo llevan a la fiscalía y desde ahí sale. Y entendemos que por ahí siempre hay la sospecha que hay un mal accionario, un mal funcionario que probablemente por acto de corrupción está dejando a este delincuente. Entre julio y septiembre del 2019, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, el empleo disminuyó en 9.4% en el país. Según José Vega, el Estado debería preocuparse por brindar más empleos a los peruanos en vez que a los extranjeros. O sea, la prioridad para nosotros como partido es que en primer lugar debemos garantizar un trabajo digno a los peruanos. Mientras no tengamos resuelto el problema laboral, no podemos abrir nuestras puertas y genera esta crisis que ya se genera porque en todos los servicios, en muchas áreas, están siendo cambiados por trabajadores extranjeros y los nacionales con compatriotas están generando un desempleo. Si bien es cierto que el Estado peruano ha incrementado la inversión en educación, esto no sería suficiente para el candidato, ya que también debería incrementarse la educación técnica a nivel nacional. Debe restablecerse las carreras técnicas en los colegios. Cuando un alumno termina, debe tener un oficio o una carrera técnica que pueda permitir ya defenderse en la vida. Y no como hoy termina la secundaria, un alumno no está preparado para nada, porque va a engrosar las filas del desempleado, va a engrosar muchas veces las filas de los pandilleros, de los delincuentes o la drogadicción, y a veces los perdemos a los jóvenes por la falta de atención y fundamental políticas públicas que orienten a las oportunidades de demanda laboral a estos jóvenes. Uno de los temas que está sacudiendo nuestro país es el incremento de mujeres víctimas de violencia familiar y feminicidios. Necesitamos restablecer desde los colegios, por ejemplo, en la reforma educativa, implementar que
que también tengamos psicólogos que puedan orientar, porque hay hogares disfuncionales, hay hogares con conflicto, y donde se genera esta situación de lo que hoy vemos, por ejemplo, donde hay hombres violentos, personas que llegan a un accionar demencial y criminal gravísimo. Mucho se habla acerca del financiamiento de los candidatos al Congreso. José Vega nos comenta cómo ha sido el financiamiento de su campaña. En este proceso complementario, cada uno de los candidatos nuestros están autofinanciando con sus propios recursos. Nosotros no hemos recibido recursos ni en loncheras, ni recursos en cuentas, ni a la mano, como que hemos podido ver a la señora Keiko Fujimori recibiendo y a otros partidos 3.250.000 dólares, 2 millones, o sea, la verdad, como un desprecio a la pobreza, como un desprecio a la situación de crisis económica, social, estructural que vive nuestro país, para hipotecarse y estar al servicio de este grupo de poder, no de la población su mayoría que le da su voto de confianza. De esta manera traicionan a la voluntad popular. José Vega en estas elecciones congresales tiene propuestas que serán punto clave para obtener un voto del ciudadano. Así como él, son muchos los candidatos que ansían tener un curul. Por eso es importante conocer las hojas de vida de cada candidato para emitir un voto consciente en estas elecciones.